Amigos, bienvenidos a un episodio más. En este episodio vamos a hablar del libro Brain Rules de John Medina. Es este libro, en español está como Tu cerebro manda. John Medina es un biólogo molecular del desarrollo. Su investigación se especializa en encontrar los genes que están involucrados en el desarrollo del cerebro humano y la genética de los trastornos psiquiátricos. Es profesor de bioingeniería en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y fue fundador de 2 institutos de investigación del cerebro. Uno de esos institutos está enfocado en la investigación del aprendizaje en el cerebro humano. Personalmente, este libro es por mucho uno de los que más han impactado mi vida, y cada página tiene tanta información que me dolió hacer este episodio, pero en el buen sentido, porque si no hubiera cortado mucha de la información que corté, uno, este episodio hubiera durado 6 horas, y dos, si lo leo textual hubiera sido un gran plagio. Pero en este episodio vamos a ver 3 reglas del cerebro. Se basan en 3 temas: el ejercicio, el sueño y el estrés. Algunas veces durante el episodio, para no perder tiempo explicando que estoy diciendo algo que dijo el autor, lo voy a decir en primera persona, como si me hubiera pasado a mí, pero en realidad es la voz del autor. También vamos a meter durante el episodio un par de anécdotas del autor y siempre en primera persona. Además, durante el episodio voy a mencionar bastante capacidades cognitivas, y esto es sinónimo de facultades mentales o habilidades intelectuales. Entre algunas de las capacidades cognitivas están la atención, la orientación, la memoria, el lenguaje y las habilidades espaciales. Entonces a eso nos referimos cuando mencionemos en el episodio capacidades cognitivas. Antes de empezar el episodio tenemos un par de avisos, y el primero es que si hay algún libro que querés conseguir pero no lo encontrás en Guatemala y querés traerlo de Estados Unidos o México, lo puedes hacer por medio de CPX. Al hacer tu primer pedido tenés 2 libras gratis, pero si tenés también una tarjeta del Banco Industrial y la vinculás para cobros automáticos, para que cada vez que mandas a traer algo simplemente ya te lo manden a tu casa, tenés hasta 10 libras gratis. Eso sí, son en el primer pedido, entonces trata de usarlas todas para sacarles el máximo provecho. En la descripción del episodio vas a poder encontrar un link a un video que hice sobre cómo crear tu cuenta. Incluso hay un video sobre cómo traer los libros de Roberto Martínez de México. Lo puedes repetir con cualquier otra cosa de México. Y la ventaja de los libros es que no pagan aranceles, y traerlos va a ser más barato que traer cualquier otro producto desde afuera. Así que si querés abrir tu cuenta en CPX, el link está en la descripción. Ahí están todos los pasos y aprovecha tus libras gratis en el primer pedido. El segundo aviso es que si estás escuchando este episodio en Spotify, ya lo puedes ver también en YouTube. Entonces ahora sí, comencemos con el episodio. La regla número 1 del cerebro es que el ejercicio aumenta el poder cerebral. Si las cámaras no estuvieran filmando, es posible que nadie hubiera creído la siguiente historia. Un hombre había sido esposado, encadenado y arrojado en el puerto de Long Beach, en California. Lo ataron a un cable flotante, con un detalle: el cable se había conectado a él en un extremo y en el otro extremo estaba conectado a 70 botes. Cada bote tenía una persona encima. Y el hombre después nadó remolcando a los 70 botes que iban detrás de él. Cada uno llevaba una persona encima. Pero este hombre era Jack LaLanne. Él estaba celebrando su cumpleaños. Y no era cualquier cumpleaños. Jack LaLanne estaba celebrando su cumpleaños número 70. LaLanne había nacido en 1914 y lo habían llamado el padrino del movimiento fitness estadounidense. Protagonizó uno de los programas de ejercicios de mayor duración producidos en la televisión comercial de Estados Unidos e inventó muchas de las máquinas de ejercicio que podemos ver ahora en los gimnasios modernos. Vivió hasta los 96. Y como dato curioso, el ejercicio que conocemos en español como los payasitos, en inglés se llama Jumping Jacks y es en honor a Jack LaLanne. Pero estas hazañas probablemente no sean lo más interesante de LaLanne. Porque si observáramos una entrevista que se le hizo cuando él tenía 95, anunciando uno de sus libros para la longevidad, justo un año después murió. Pero si lo observáramos en esa entrevista, no te impresionaría tanto sus músculos, sino la fuerza de su mente. LaLanne está mentalmente alerta y su sentido del humor es bastante rápido. Tiene la energía de alguien de 20 e intelectualmente está en perfecto estado. Cuando vemos adultos mayores que han pasado la mayor parte de su vida siendo activos físicamente y los comparamos con alguien de su misma edad que vivió sedentario todo el tiempo, es difícil que no nos preguntemos si existe una relación entre el ejercicio y el estado de alerta mental. Y la respuesta resulta ser que sí. Aunque gran parte de nuestra historia evolutiva aún está en controversia, hay algo que todos los investigadores están de acuerdo, y es que antes nos movíamos, y nos movíamos mucho.
Gracias a que las selvas tropicales comenzaron a reducirse y se colapsó el suministro local de alimentos, nuestros antepasados se vieron obligados a moverse de un paisaje cada vez más seco a uno en búsqueda de árboles para correr y cenar. Al principio necesitábamos mucha destreza para movernos de arriba a abajo entre los árboles, pero luego comenzamos a caminar de un lado a otro, y eso requería mucha resistencia. El Homo sapiens comenzó en África, y luego dio una vuelta por el resto del mundo. La velocidad a la que migrábamos todavía es incierta, pero los antropólogos pueden decir que nuestros antepasados se movían rápido y lejos, hasta 20 kilómetros por día, según el antropólogo Richard Graham. Eso significa que nuestros cerebros, que son los más sofisticados, no se desarrollaron mientras holgazaneábamos, sino mientras hacíamos ejercicio. La migración de nuestros antepasados es una hazaña, porque no fue un paseo casual por senderos que estaban acondicionados y que eran suaves. Los primeros viajeros tuvieron que lidiar con incendios e inundaciones. Tenían que lidiar con montañas que no se podían pasar, selvas que podrían los pies y desiertos que absorben la humedad. No tenían GPS para tranquilizarlos, y con el tiempo fueron construyendo barcos de alta mar, y viajaron de arriba abajo en el Pacífico. Nuestros antepasados constantemente encontraron nuevas fuentes de alimentos, nuevos depredadores y nuevos peligros físicos. En el camino, sufrir heridas ya era una rutina. Experimentaron enfermedades extrañas, dieron a luz y criaron descendencia, y todo eso sin los beneficios de la medicina moderna. En el reino animal somos relativamente débiles, y ni siquiera tenemos el suficiente vello corporal para sobrevivir una noche ligeramente fría. Y esos datos nos dicen que o crecíamos en la mejor forma física posible o nos moríamos. Estos datos también nos dicen que el cerebro humano se convirtió en el más poderoso del mundo en condiciones en las que el movimiento era algo de todos los días. Si nuestras habilidades cognitivas tan únicas se forjaron en el horno de la actividad física, es posible que la actividad física todavía influya en nuestras habilidades cognitivas hoy en día. ¿Son diferentes acaso las capacidades cognitivas de alguien que tiene una buena condición física que de alguien sedentario? ¿Y qué pasaría si alguien en mala condición física lo pusiéramos en forma? Estas son preguntas que son científicamente comprobables. Las respuestas están directamente relacionadas en por qué Jack LaLanne todavía puede hacer bromas estando en sus 90. Los científicos descubrieron los efectos beneficiosos del ejercicio en el cerebro cuando empezaron a observar cómo envejecía la población. Todos podremos recordar a alguna persona en sus 80, incapacitado para valerse por sí mismo, y ahí estamos viendo dos tipos de envejecimiento. Personas que viven aproximadamente al mismo tiempo, pero una mente se ha marchitado casi por completo, aparentemente golpeada y rota por el proceso de envejecimiento, mientras que la otra permanece joven y brillante. ¿Cuál es la diferencia en el proceso de envejecimiento? Los intentos de explicar estas diferencias condujeron a muchos descubrimientos importantes. ¿Hay algún factor que prediga que también vamos a envejecer? Cuando comenzó la investigación sobre el envejecimiento, esta pregunta era difícil de responder. Los investigadores encontraron muchas variables, derivadas tanto de la genética como de la crianza y la forma en la que crecimos. Un grupo de investigadores descubrió que uno de los mayores predictores de envejecimiento exitoso es que exista o no un estilo de vida sedentario. En pocas palabras, si sos un adicto a la televisión, es más probable que envejezcas hacia la demencia, pero si tenés un estilo de vida activo, es más probable que envejezcas mejor y mucho más probable que llegues a los 90. ¿Pero por qué es mucho más probable que lleguemos a los 90? La razón principal de una vida más larga es que el ejercicio mejora la capacidad cardiovascular, lo que a su vez reduce el riesgo de enfermedades como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Pero los investigadores se preguntaron por qué las personas que envejecían bien también parecían estar más alertas mentalmente, y eso llevó a una segunda pregunta, que era obvia. ¿Estaban más alertas mentalmente los que fueron activos que los que fueron sedentarios? Y se intentaron casi todas las pruebas mentales posibles, y no importa cómo se medían, la respuesta fue consistentemente que sí. Una vida de ejercicio da como resultado una elevación en el rendimiento cognitivo, en comparación con los que son sedentarios. Los deportistas superan a los adictos a la televisión en las pruebas que miden la memoria a largo plazo, las tareas que miden la capacidad de razonar rápidamente, las pruebas que miden la capacidad de prestar atención e incluso las pruebas que miden la capacidad de resolver problemas. Y lo mismo ocurre con el pensamiento abstracto. Esencialmente, el ejercicio mejora una gran cantidad de habilidades que son apreciadas en los salones y en el trabajo. Pero, ¿qué pasa con el ejercicio en las personas que no necesariamente son mayores?
En un caso, los investigadores observaron a más de 10.000 funcionarios públicos británicos, que tenían entre 35 y 55 años. Los clasificaron en 3 tipos: los que tenían una baja actividad física, los que tenían una media actividad física y los que tenían una alta actividad física. Los que tenían bajos niveles de actividad física tenían más probabilidades de tener un rendimiento cognitivo deficiente. Su capacidad de resolver problemas literalmente se vio afectada por llevar un estilo de vida sedentario. Esto en el mundo de la estadística y llegar a conclusiones científicas no es suficiente. Una correlación no nos indica que una cosa sea la causa de la otra. Así que era necesario que se hicieran más experimentos un poco más intrusivos para responder a la pregunta. ¿Podemos mejorar las capacidades cognitivas de un anciano que vivió sedentario durante su vida? Para responder a esto, los investigadores encontraron un grupo de ancianos sedentarios y midieron su capacidad cerebral. Los ejercitaron y luego los volvieron a examinar volvieron a examinar su poder cerebral. Los investigadores encontraron constantemente que después de solo 4 meses de ejercicio aeróbico, todo tipo de habilidades mentales volvían a estar en línea. Un estudio diferente analizó a niños en edad escolar. Los niños trotaban durante 30 minutos 2 o 3 veces por semana. Después de 12 semanas, el rendimiento cognitivo de los niños que habían estado trotando 2 a 3 veces por semana durante 30 minutos había mejorado significativamente en comparación con los niveles que tenían antes de trotar. Cuando se retiró el programa de ejercicios, las puntuaciones cayeron en picada hasta los niveles que tenían antes del experimento. Ahora sí, los científicos habían encontrado un vínculo directo. Al saber esto hay una pregunta que surge, y es ¿qué tipo de ejercicio debo hacer y cuánto? Después de años de investigar el envejecimiento, la respuesta es que no tanto. Si todo lo que hacemos es caminar varias veces a la semana, nuestro cerebro ya se beneficia con eso. Aunque si queremos el estándar de oro, en el laboratorio parece ser que es ejercicio aeróbico 30 minutos seguidos, 2 o 3 veces por semana. Si se agrega a eso una rutina de fuerza, se van a obtener aún más beneficios. Ahora bien, puedo hacer ejercicio para tratar la demencia o la depresión. ¿Qué pasa con enfermedades relacionadas a la edad como la demencia y su prima más investigada, la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué pasa con los trastornos anímicos como la depresión? Los investigadores analizaron tanto intervenirlas como prevenirlas, con experimentos que se han reproducido en todo el mundo, que han durado hasta décadas investigándose e inscribiendo a miles de personas. Los resultados son más que claros. El riesgo de por vida de sufrir demencia general se reduce literalmente a la mitad si se tiene actividad física. El ejercicio aeróbico parece ser la clave. Con la enfermedad de Alzheimer el efecto es aún más grande porque el ejercicio aeróbico reduce las probabilidades de sufrir Alzheimer en más del 60%. ¿Cuánto debemos hacer para obtener estos beneficios? Una vez más, los investigadores demostraron que basta con solo 2 veces por semana para obtenerlo. Una caminata de 20 minutos todos los días puede reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral en un 57%. Y esto nos interesa porque un derrame es una de las principales causas de discapacidad mental en personas mayores. Ahora que ya sabemos que sirve para prevenir, preguntémonos si sirve también para tratar los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. La investigación sugiere que la actividad física puede afectar poderosamente el curso de las dos enfermedades. Se cree que es porque el cerebro regula la liberación de la mayoría de bioquímicos que están asociados con el buen mantenimiento de una salud mental. En un experimento sobre la depresión, se sustituyó la medicación antidepresiva con ejercicio riguroso durante 10 meses. El grupo que recibió el ejercicio fue sorprendentemente exitoso, incluso comparándolo con el grupo que además de ejercicio también tenía medicación. Tanto para la depresión como para la ansiedad, el ejercicio es beneficioso de inmediato y a largo plazo. Cuanto más ejercicio hace la persona, mayor es el efecto. El tratamiento psiquiátrico generalmente implica terapia junto a los medicamentos, y aunque el ejercicio no es un sustituto directo de eso, el papel que tiene en el estado de ánimo es tan pronunciado que muchos psiquiatras también prescriben actividad física. Es especialmente útil en casos severos y para personas mayores. Es importante también preguntarnos si el ejercicio ayuda a que los niños les vaya mejor en la escuela, y aquí, francamente, el número de estudios que existen en niños es pequeño. Aún así, los datos apuntan a una dirección similar. Los niños físicamente activos identificaban los estímulos visuales mucho más rápido que los sedentarios. Parece que se concentran mejor. Los estudios de activación cerebral muestran
que los niños y adolescentes que están en forma logran asignar más recursos cognitivos a una tarea y lo hacen durante periodos más largos de tiempo. O sea, se pueden concentrar mejor y durante más tiempo. Los niños prestan mejor atención en sus clases cuando han estado activos físicamente. Es menos probable que interrumpan con su comportamiento en el aula y tienen una mejor autoestima. El cerebro toma el 20% de la energía del cuerpo, a pesar de lo poco que pesa en comparación con el resto del cuerpo. Cuando el cerebro funciona a su máxima potencia, utiliza más energía por unidad de peso de tejido que un cuádriceps en pleno ejercicio. De hecho, el cerebro humano no puede activar simultáneamente más del 2% de sus neuronas, porque si lo hiciera, el suministro de energía del cerebro se agotaría tan rápido que nos desmayaríamos. La glucosa y otros productos metabólicos se absorben en el torrente sanguíneo a través del intestino delgado. Los nutrientes viajan a todas partes del cuerpo y se depositan en las células que forman los tejidos del cuerpo. Las células se apoderan de las cosas dulces como pirañas. Las sustancias químicas de las células destrozan la estructura molecular de la glucosa para poder extraer su contenido azucarado. Esta extracción de energía es tan violenta que los átomos literalmente se rompen en pedazos en el proceso. Como en cualquier proceso de fabricación, una actividad tan feroz genera una buena cantidad de desechos tóxicos. En el caso de los alimentos, estos desechos consisten en un exceso de electrones triturados. Si se les deja solos, estos electrones chocan contra otras moléculas dentro de la célula y se transforman en una de las sustancias más tóxicas conocidas por la humanidad, los radicales libres. Si no se les atrapa rápidamente, van a causar estragos dentro de la célula y eventualmente en el resto del cuerpo. Estos electrones son totalmente capaces de provocar incluso mutaciones en el ADN. La razón por la que no morimos por una sobredosis de electrones es que la atmósfera está llena de oxígeno respirable. La función principal del oxígeno es actuar como esponja que absorbe los electrones. Al mismo tiempo que la sangre lleva glucosa a los tejidos, también lleva estas esponjas de oxígeno. El oxígeno absorbe cualquier exceso de electrones después de un poco de magia molecular y lo transforma en dióxido de carbono, que es igualmente peligroso pero ahora totalmente transportable. La sangre regresa a los pulmones, donde el dióxido de carbono sale de la sangre y luego lo exhalamos. Entonces, ahora que sabemos que el aire rico en oxígeno que inhalamos evita que los alimentos que comemos nos maten, ¿qué tan importante es el oxígeno? Pues podemos vivir más o menos 30 días sin comer, aproximadamente una semana sin tomar agua. Sin embargo, nuestro cerebro es tan activo que no puede pasar más de 5 minutos sin oxígeno, sin correr el riesgo de sufrir daños graves y permanentes. Cuando la sangre no puede entregar suficientes esponjas de oxígeno, los electrones tóxicos se acumulan en exceso. Es por eso que la sangre, que actúa transportando todo, tiene que estar en todas las partes dentro de nosotros. Cualquier tejido sin suficiente suministro de sangre va a morir de hambre, incluyendo el cerebro. Entre más acceso a la sangre es mejor, y ahí es donde entra el ejercicio. Cuando se hace ejercicio, aumenta el flujo de sangre a través de los tejidos del cuerpo. Y esto pasa porque el ejercicio estimula los vasos sanguíneos para crear una molécula poderosa que regula el flujo llamado óxido nítrico. A medida que el flujo mejora, el cuerpo produce nuevos vasos sanguíneos que penetran más y más profundamente en los tejidos del cuerpo. Cuanto más ejercicio se hace, más tejidos se pueden alimentar y más desechos tóxicos podemos eliminar. Eso mismo pasa en el cerebro humano. Los estudios de imágenes han demostrado que el ejercicio aumenta el volumen de sangre en una región del cerebro que se llama giro dentado. Y eso es algo importante, porque el giro dentado es un componente vital del hipocampo, una región que está profundamente involucrada en la formación de la memoria. Hay otro aspecto específico del ejercicio en el cerebro que se está volviendo claro ahora con la investigación. Los primeros estudios indican que el ejercicio también estimula uno de los factores de crecimiento más poderosos del cerebro, el BDNF. Significa factor neurotrófico derivado del cerebro. El BDNF ayuda en el desarrollo de tejido sano en el cerebro. Al psiquiatra de Harvard John Ratey le gusta llamarlo el fertilizante cerebral. El BDNF mantiene las neuronas que ya existen, las mantiene jóvenes y saludables, y las hace más listas para conectarse entre ellas. También fomenta la neurogénesis, que es la creación de nuevas células. Las células que son más sensibles a esto se encuentran en el hipocampo, dentro de las mismas regiones que están fuertemente involucradas en la cognición humana. El ejercicio aumenta el nivel de BDNF utilizable dentro de las células. Y este es un dato que te pido que mantengas en tu cabeza porque en unos minutos más adelante vamos a llegar al capítulo del estrés y ahí se vuelve importante. El ejercicio fortalece los músculos y huesos y con eso mejora nuestra fuerza y el equilibrio. Ayuda a regular el apetito,
reduce el riesgo de más de una docena de tipos de cáncer, mejora el sistema inmune y amortigua los efectos tóxicos del estrés. Al enriquecer nuestro sistema cardiovascular, también el ejercicio disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y diabetes. Así que antes de avanzar al siguiente capítulo, recapitulemos algunas cosas sobre el ejercicio. La primera es que nuestros cerebros evolucionaron caminando 20 kilómetros por día, eso lo tenemos que tener claro. La segunda es que para mejorar nuestras habilidades de pensamiento tenemos que movernos. La tercera es que el ejercicio lleva sangre a nuestro cerebro, le lleva glucosa para obtener energía y oxígeno para absorber los electrones tóxicos que sobran. También estimula la proteína que mantiene las neuronas conectadas. Y el ejercicio aeróbico, solo 2 veces por semana, reduce a la mitad el riesgo de demencia general y reduce el riesgo de Alzheimer en un 60%. Pasemos ahora a la siguiente regla del cerebro, que habla sobre el sueño y es dormir bien para pensar bien. En 1959, Peter Tripp, que era un famoso locutor de radio, decidió que iba a permanecer despierto durante 200 horas seguidas. Se metió en una cabina de cristal en el lugar más visible de Nueva York, en Times Square, y arregló la radio para poder transmitir su programa con normalidad. Incluso permitió que los científicos y sabiamente también los doctores observaran y midieran su comportamiento mientras descendía hacia el insomnio. Uno de estos científicos fue el famoso investigador del sueño William Dement. Durante las primeras 72 horas todo parecía estar bien con Tripp, e incluso dio su programa normal de 3 horas. Y ahí empezaron a cambiar las cosas. Tripp se volvió grosero y ofensivo con las personas que le rodeaban. Comenzaron las alucinaciones. Los investigadores que probaban sus habilidades cognitivas descubrieron que ya no podía completar ciertas pruebas de habilidades mentales. Al llegar a las 120 horas, 5 días dentro, Tripp mostró signos de deterioro mental que solo iban a empeorar con el tiempo. Dement lo describió como un desarrollo de psicosis paranoide aguda durante las horas nocturnas, acompañadas incluso de alucinaciones auditivas. Empezó a creer que los desconocidos intentaban introducir drogas en su comida para dormirlo. A las 200 horas, más de 8 días, Tripp había terminado, se fue a la cama y se quedó ahí durante mucho tiempo. Algunas personas son bastante desafortunadas. Solo unas 20 familias en el mundo sufren de insomnio fatal familiar, lo que lo convierte en uno de los trastornos genéticos humanos más raros que existen. Esa rareza es una bendición, porque la enfermedad sigue un curso directito a través del infierno de la salud mental. Por ahí de los 20, la persona comienza a experimentar fiebre, temblores y sudoración. Cada vez puede dormir menos. A medida que el insomnio se vuelve permanente, a los síntomas se suman espasmos musculares, tics, que son cada vez más incontrolables. La persona pronto experimenta sentimientos aplastantes de depresión y ansiedad. Él o ella se vuelve psicótico y finalmente entra en coma y muere. Así que sabemos que suceden cosas malas cuando no dormimos. Pero lo curioso es que desde un punto de vista evolutivo también pueden ocurrir cosas malas mientras dormimos. El cuerpo se apaga y el sueño nos hace vulnerables a los depredadores. Si estamos dispuestos a correr ese riesgo, debe de haber algo importante que debamos lograr durante el sueño. Para comenzar a comprender por qué pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, echemos un vistazo a lo que pasa en el cerebro mientras estamos dormidos. Si escucháramos el cerebro de alguien mientras duerme, te vas a dar cuenta que el cerebro no parece estar dormido en lo absoluto. Está muy activo. De hecho, la única vez que podrías observar un periodo de descanso real, donde se consume menos energía que estando despierto, es durante la fase del sueño llamada no REM. Pero eso ocupa solo el 20% del ciclo total del sueño. Esta es la razón por la cual los investigadores comenzaron a desengañarse de la idea de que la razón por la que dormíamos era para poder descansar. Porque cuando estamos dormidos el cerebro realmente no descansa. Aún así, la mayoría de personas informan que el sueño es poderosamente reparador y señalan que si no hubieran dormido lo suficiente, no hubieran pensado tan bien al siguiente día. 2 científicos hicieron contribuciones tempranas a nuestra comprensión de lo que hace el cerebro mientras dormimos: William Dement y Nathaniel Kleitman. Kleitman también persuadió a un colega para que viviera con él bajo tierra para ver lo que pasaba con sus ciclos del sueño sin la influencia de la luz y las señales sociales. Y estas son algunas de las cosas que Dement y Kleitman descubrieron sobre el sueño. El sueño es una batalla. Como soldados en un campo de batalla tenemos 2 impulsos poderosos que son también opuestos y se mantienen en combate. Cada ejército tiene intenciones diferentes y cada uno está hecho de células cerebrales y bastantes bioquímicos. Estas fuerzas actúan no solo durante la noche mientras dormimos, sino también durante el día cuando estamos despiertos.
Un ejército está compuesto de neuronas, hormonas y varios químicos que hacen todo lo posible para que nos mantengamos despiertos. Este ejército se llama el sistema de activación circadiana. A menudo se le llama también proceso C. Y si este ejército se saliera con la suya, nos quedaríamos despiertos todo el tiempo. Pero ahí entra el otro bando, también hecho de células cerebrales, hormonas y varios productos químicos. Este ejército hace todo lo posible para ponernos a dormir. Se llama impulso homeostático del sueño, proceso S. Si este ejército se saliera con la suya, nos iríamos a dormir y nunca nos despertaríamos. Estos ejércitos definen para nosotros tanto la cantidad de sueño que necesitamos como la cantidad de sueño que dormimos. Expresado un poco más formal, el proceso S mantiene la duración e intensidad del sueño, mientras que el proceso C determina la tendencia y el momento en el que sentimos la necesidad de dormir. Es una guerra paradójica, porque cuanto más tiempo pasa un ejército controlando la batalla, más probable es que la pierda. Es casi como si cada ejército se cansara de salirse con la suya y eventualmente sacar una bandera blanca temporal. En uno de los experimentos más interesantes de Kleinman, él y un colega pasaron un mes entero viviendo a 1300 pies bajo tierra en Kentucky, libres de la luz del sol y de los horarios diarios. Kleinman pudo averiguar si las rutinas de vigilia y de sueño se ciclaban automáticamente a través del cuerpo. Su experimento proporcionó el primer indicio real de que existe un tipo de reloj en nuestros cuerpos. De hecho, ahora sabemos que el cuerpo posee una serie de relojes internos, controlados por distintas regiones del cerebro, que nos dan un horario para la vigilia y un horario para el sueño. Un área del cerebro llamada núcleo supraquiasmático parece que es la que se encarga de todo esto. Aproximadamente 1 de cada 10 de nosotros es lo que la literatura científica llama como cronotipo temprano o alondras mañaneras. En general, las alondras están más alertas alrededor del mediodía y se sienten más productivas en el trabajo unas horas antes de almorzar. No necesitan un despertador porque invariablemente se levantan antes de que suene la alarma, a menudo antes de las 6 de la mañana. Las alondras suelen tener el desayuno como su comida favorita y consumen mucho menos café que quienes no son alondras. La mayoría de alondras se acuesta con bastante sueño alrededor de las 9 p.m. Las alondras son incomprensibles para el otro extremo del espectro, porque 1 de cada 10 humanos son cronotipos tardíos o búhos. En general, los búhos están más alertas alrededor de las 6 p.m. Experimentan sus momentos de mejor trabajo productivo al final de la noche. Rara vez quieren irse a la cama antes de las 3 de la mañana. Y los búhos invariablemente necesitan un despertador para despertarlos por la mañana. Con búhos extremos se necesitan múltiples alarmas para garantizar la activación. De hecho, si los búhos pudieran, no se despertarían mucho antes de las 10 de la mañana. Su comida favorita suele ser la cena y beben litros de café durante todo el día para apoyarse en el trabajo si tienen la oportunidad. Y si te parece que los búhos no duermen tan bien como las alondras, tenés razón. De hecho, los cronotipos tardíos suelen acumular una enorme deuda de sueño a medida que la vida avanza. Ya sea alondra o búho, los investigadores creen que estos patrones son detectables en la infancia y vienen grabados en nuestros genes. Estos son la minoría, los dos extremos, las alondras y los búhos, porque el resto de nosotros nos llaman colibríes. Al principio, los científicos no creían que existiera la zona u hora de la siesta, y esto ha cambiado. Ahora sabemos que algunas personas la sienten más intensamente que otras. También sabemos que no está relacionado con un gran almuerzo, aunque un gran almuerzo, especialmente uno cargado de carbohidratos, sí puede aumentar mucho su intensidad. También sabemos que cuando graficamos la curva del proceso S y la curva del proceso C, que acabamos de discutir, podemos ver que se aplanan en el mismo lugar, y ese lugar es en la tarde. La batalla bioquímica llega a un punto muerto, un punto donde existe una tensión igualmente fuerte entre los dos impulsos, y eso requiere mucha energía para mantenerse. Algunos investigadores, aunque no todos, creen que esta igualdad es la tensión que impulsa de sentir la necesidad de dormir la siesta. Independientemente de la causa, la hora de la siesta es importante, porque nuestro cerebro no funciona tan bien durante esa zona. La hora de la siesta es literalmente fatal, se producen más accidentes de tráfico que en cualquier otro momento del día. En un estudio de la NASA, una siesta de 26 minutos mejoró el desempeño de una tripulación en un 34%, en comparación con el grupo que no tomó la siesta. Los que tomaron la siesta también tuvieron una mejora del 16% en los tiempos de reacción, y su desempeño se mantuvo constante durante todo el día en lugar de disminuir conforme la noche llegaba. A la tripulación se le dio un descanso de 40 minutos. La gente se tardó 6 minutos en quedarse dormida y la siesta duró aproximadamente 26 minutos.
Otro estudio mostró que una siesta de 45 minutos produce un impulso similar en el rendimiento cognitivo y dura más de 6 horas. Es fácil esperar que los científicos tengan una respuesta a la pregunta de cuánto necesitamos dormir, y de hecho la tienen. La respuesta es que no sabemos. Después de todos estos siglos de experiencia con el sueño, todavía no sabemos cuánto se necesita dormir. Las generalizaciones en estos casos no funcionan. Cuando profundizamos en los datos sobre los humanos, lo que vamos a encontrar es mucha individualidad. Para empeorar las cosas, los horarios de sueño son dinámicos, porque van cambiando conforme nuestra edad, cambian de género y cambian dependiendo si se está embarazada o no, o si se está pasando por la pubertad o no. Así que invirtamos la pregunta: ¿cuánto sueño no necesitamos? En otras palabras, ¿cuáles son los números que nos sacan de funcionar correctamente? Un estudio demostró que un estudiante con excelentes calificaciones puede estar preparándose para la caída académica si empieza a dormir menos de 7 horas por noche. Tomemos como ejemplo a una estudiante sobresaliente que está acostumbrada a estar en los primeros lugares de su salón. Si duerme un poco menos de 7 horas entre semana y unos 40 minutos más los fines de semana, sus puntajes van a empezar a coincidir con los últimos lugares del salón que sí duermen lo suficiente. Las horas perdidas acumuladas durante la semana se suman con las del fin de semana, y si no se paga, esa deuda del sueño va a pasar a la siguiente. Otro estudio siguió a los soldados. Si durante una noche no dormían, tenían una pérdida de alrededor del 30% en sus habilidades cognitivas en general. Si le subimos a 2 noches de no dormir, la pérdida de habilidades cognitivas se duplica a un 60%. O sea que literalmente estamos funcionando a menos de la mitad en nuestra forma de pensar. Otros estudios mostraron que si durante 5 noches se duerme 6 horas o menos, el rendimiento cognitivo coincide con el de una persona que lleva 48 horas sin dormir, o sea, con el soldado que está funcionando al 40% mentalmente. ¿Qué nos dicen estos datos? Y que algunas personas necesitan más de 7 horas mínimo para dormir, y que otras necesitan más de 6 horas mínimo para dormir. Por otro lado, es posible que hayamos escuchado alguna vez en nuestras vidas que hay personas que necesitan dormir solo 4 o 5 horas de sueño. A estas personas se les conoce que sufren de un insomnio saludable. Esencialmente, todo se reduce a la cantidad de sueño adecuada para cada uno de nosotros. Cuando se nos roban horas de sueño, realmente le pasan cosas malas al cerebro. La pérdida del sueño también afecta al cuerpo. Cuando las personas se privan del sueño, por ejemplo, la capacidad de su cuerpo para aprovechar los alimentos que consume se reducen aproximadamente en 1/3. La capacidad de producir insulina y extraer energía de la fuente favorita del cerebro, que es la glucosa, comienza a fallar miserablemente. Entonces, ¿qué puede hacer por nosotros una buena noche de sueño? Dmitri Ivanovich Mendeleev era el arquetipo del científico brillante, pero con un aspecto de loco. Una vez amenazó con suicidarse si una joven no se casaba con él. Esto obviamente era un poco ilegal, pero ella accedió. Mendeleev estaba casado. Este traspaso lo mantuvo fuera de la Academia Rusa de Ciencias durante un tiempo, pero ahora viéndolo hacia atrás, eso pudo haber sido un poco imprudente, porque Mendeleev sistematizó por sí solo toda la ciencia de la química. Su tabla periódica de los elementos es una forma de organizar cada átomo que se había descubierto hasta ese momento, y fue tan profético que dejó espacio para todos los elementos que aún no se habían encontrado, e incluso predijo algunas de sus propiedades. Pero lo más extraordinario es esto: Mendeleev dice que se le ocurrió la idea mientras dormía. Contemplando la naturaleza del universo mientras jugaba solitario una noche, se quedó dormido. Cuando despertó, sabía cómo estaban organizados todos los átomos del universo y rápidamente creó su famosa tabla. Curiosamente, organizó los átomos en grupos repetidos de 7, tal como se juega solitario. Mendeleev no es el único científico que ha informado de sentimientos de inspiración después de haber dormido. De hecho, una noche de sueño saludable puede impulsar significativamente el aprendizaje, y los científicos del sueño debaten cómo deberíamos definir el aprendizaje y qué es exactamente. Hay un estudio que se destaca en particular. A los estudiantes se les dio una serie de problemas matemáticos y se les enseñó un método específico para resolverlos. Lo que no se les dijo a los estudiantes es que también había una forma más sencilla de hacerlo, había un atajo para resolver ese problema, que era potencialmente descubrible mientras hacían el ejercicio. La pregunta era: ¿hay alguna forma de acelerar que estos estudiantes se den cuenta del atajo para resolver el problema? Y la respuesta fue que sí, si se les permite dormir. Si se deja pasar 12 horas después de que se les entrenó a resolver el problema, el 20% de los estudiantes descubren el atajo.
Pero, si en esas mismas 12 horas también se les permite 8 horas de sueño regular, esa cifra se triplica un alrededor del 60%. No importa cuántas veces se ejecute ese experimento, el grupo que duerme supera constantemente al grupo que no duerme en una proporción de 3-1. El tipo de aprendizaje que parece ser más sensible a la mejora con el sueño es el que implica aprender un procedimiento. Para responder a por qué pasa esto, recurrimos a un grupo de investigadores que dejó un montón de cables atrapados en el cerebro de una rata, electrodos colocados cerca de neuronas individuales. La rata acababa de aprender a resolver un laberinto y decidió tomar una siesta. Los cables que estaban conectados a ella resultó que estaban conectados a un dispositivo de grabación que todavía estaba encendido. El dispositivo permite a los científicos espiar el cerebro mientras se habla a sí mismo, algo así como una escucha telefónica del gobierno. Incluso en el cerebro de una pequeña rata no es inusual que hasta 500 neuronas a la vez estén procesando información. Entonces, ¿qué se están diciendo entre ellas? Si escuchamos el cerebro mientras la rata adquiere nueva información, como aprender a navegar un laberinto, pronto vamos a detectar algo interesante. Y es que empieza a surgir un patrón eléctrico, un patrón que es específico del laberinto, algo así como un código Morse. Una serie de neuronas comienza a sonar en una secuencia específica mientras el ratón está aprendiendo. Y después, cada vez que viaja por el laberinto, la rata siempre va a disparar la misma secuencia. Parece ser que la secuencia es una representación eléctrica de los nuevos patrones de pensamiento que se necesitan para navegar en ese laberinto. Cuando la rata se va a dormir, su cerebro comienza a reproducir la secuencia del patrón del laberinto. El cerebro del animal está repitiendo lo que aprendió durante el día, ejecutando siempre el patrón en una etapa específica del sueño, y la rata lo repite una y otra vez, pero mucho más rápido que durante el día. El ritmo es tan furioso que la secuencia se repite miles de veces. Pero, si un estudiante de posgrado en ese laboratorio decide despertar a la rata durante una etapa específica del sueño, llamada sueño de ondas lentas, se observa algo interesante, y es que la rata tiene problemas al siguiente día para recordar el laberinto. Literalmente la rata parece que estaba consolidando el aprendizaje del día la noche después de que lo aprendió, y si se interrumpe el sueño, también se interrumpe el ciclo de aprendizaje. Esto naturalmente hizo que los investigadores se preguntaran si lo mismo era cierto para los humanos. Y la respuesta es que no solo también lo hacemos, sino que lo hacemos de una manera más compleja. Al igual que la rata, los humanos repiten experiencias de aprendizaje durante la noche, durante la fase de ondas lentas, pero con la diferencia que los recuerdos que tienen una mayor carga emocional parecen que se están repitiendo en una etapa diferente del sueño. Estos hallazgos nos llevan a una pregunta y ¿es posible que la razón por la que necesitamos dormir sea para poder aprender? Y suena convincente, pero por supuesto en el mundo de la investigación es mucho más complicado llegar a esa conclusión porque algunos hallazgos parecen complicar esta idea y también parecen contradecirla. Por ejemplo, las personas con daño cerebral que no pueden llegar a la fase de ondas lentas tienen una memoria normal e incluso mejorada. También lo hacen las personas cuyo sueño REM, que significa movimiento rápido de ojos, no la tienen por estar tomando medicamentos antidepresivos. Hallazgos más recientes en ratones sugieren que el cerebro usa el tiempo para limpiar la casa y elimina moléculas tóxicas que son un subproducto de estar pensando todo el día. Con más tiempo y más investigación sabremos con más precisión qué hace el cerebro mientras dormimos y por qué. Así que antes de pasar a la siguiente regla del cerebro, recapitulemos las ideas sobre el sueño. 1. Es que el cerebro está en un estado constante de tensión entre dos sustancias químicas que intentan ponernos a dormir y mantenernos despiertos. 2. Es que las neuronas del cerebro muestran una fuerte actividad cuando se está dormido. Tal vez están repitiendo lo que aprendimos durante el día. 3. Es que las personas varían en cuanto a la cantidad de sueño que necesitan y cuándo prefieren hacerlo. Pero el impulso biológico para una siesta por la tarde es universal. Y 4. Es que la pérdida del sueño daña la atención, la función ejecutiva, la memoria de trabajo, el estado de ánimo, las habilidades cuantitativas, el razonamiento lógico e incluso la destreza motora. Solo voy a tomar agua. Pausa general. Ahora sí, regla 3 y última de este capítulo. Los cerebros estresados no aprenden igual. Esta regla sobre el estrés. Este experimento no es para nada bonito. Si pudieras verlo, verías que hay un pastor alemán que está recostado en una caja de metal, gimiendo. Está recibiendo descargas eléctricas, estímulos que podrían dejarlo aullando del dolor. Pero por extraño que parezca,
El perro podría salir fácilmente del otro lado de la caja. El otro lado está perfectamente aislado de los toques eléctricos y el perro solo tendría que saltar de un lado al otro para liberarse del dolor. Pero no lo hace. Simplemente se acuesta en la esquina del lado eléctrico y llora con cada sacudida. El experimentador lo tiene que sacar de ahí, porque el perro no intenta salir. ¿Qué le ha pasado a este perro? ¿Y por qué no intenta hacer nada? Unos días antes de entrar en la caja le pusieron un arnés que tenía cables eléctricos y durante día y noche recibía el mismo choque eléctrico doloroso. Y al principio no se quedó ahí quieto, sino que sí reaccionó. Aulló del dolor, se orinó y de forma cada vez más desesperada también tensaba el arnés. Intentaba vincular alguna conducta suya con que el dolor frenara, pero fue inútil. A medida que pasaban las horas e incluso los días, su resistencia finalmente iba bajando. ¿Por qué? Porque el perro comenzó a recibir un mensaje claro, y es que el dolor no iba a parar. Los sustos iban a ser para siempre. No había salida. Incluso después de que el perro fue liberado del arnés y colocado en una caja de metal que sí tenía una ruta de escape, él ya no podía entender sus opciones. El aprendizaje se había bloqueado. Algunos ya sabrán que estoy describiendo el famoso conjunto de experimentos que se iniciaron al final de los 60, conducidos por el psicólogo Martin Seligman, quien acuñó el término indefensión aprendida, para describir la percepción de que algo es inevitable y el colapso cognitivo que se tiene asociado a eso. Muchos animales se comportan de forma similar cuando un castigo es inevitable, y eso incluye a los humanos. Los reclusos en los campos de concentración experimentaron estos síntomas en respuesta a sus horribles condiciones. Algunos campos le dieron el nombre de Gamel, derivado de una palabra alemana coloquial que literalmente significa pudriéndose. Y gracias a eso, Seligman pasó el resto de su carrera estudiando cómo los humanos responden al optimismo. ¿Qué tiene de terrible el estrés crónico severo que puede causar cambios tan graves en nuestro comportamiento como la indefensión aprendida? ¿Por qué se altera tanto el aprendizaje? Y la primera pregunta que surge es, ¿qué es el estrés? Y el problema es que eso depende. No todo el estrés es igual. Ciertos tipos de estrés dañan el aprendizaje, pero algunos tipos del estrés lo benefician. En segundo lugar, es difícil detectar cuando alguien está experimentando estrés. Algunas personas aman el paracaidismo, por ejemplo, pero para otras es su peor pesadilla. El cuerpo tampoco es de mucha ayuda para dar una definición, porque no existe un grupo de respuestas fisiológicas que puedan decirle a un científico exactamente que se está experimentando estrés. Eso se debe a que muchos de los mecanismos que hacen que nos encojamos de miedo contra un depredador son los mismos mecanismos que se utilizan cuando se tienen relaciones sexuales o cuando estamos cenando en Navidad. Para nuestro cuerpo, un tigre de dientes de sable, un orgasmo y una salsa de pavo se ven bastante similares. Hace algunos años, investigadores propusieron una definición para el estrés que incluye 3 aspectos. El primero es que debe haber una respuesta fisiológica medible, como un aumento en la presión arterial o un pulso acelerado, por poner ejemplos. La segunda es que debe de haber un deseo de evitar la situación. La persona para considerarla estresada debe preferir no estar experimentando eso. Y la tercera y la más importante, conforme vamos a ver en el capítulo, es que debe de haber una sensación de falta de control sobre la situación. Cuando nuestro cuerpo responde al estrés al sentir una carga de energía, por ejemplo, cuando se acelera nuestro pulso, lo que estamos viendo es a la adrenalina en acción. Esta respuesta de correr o huir es estimulada por el hipotálamo de nuestro cerebro. Cuando sus sistemas sensoriales detectan el estrés, el hipotálamo le indica a las glándulas suprarrenales que descargue adrenalina en el torrente sanguíneo. También está trabajando una hormona que es un poco menos famosa, también liberada por las glándulas suprarrenales, pero igualmente poderosa que la adrenalina. Se llama cortisol. Es la segunda ola de reacción de nuestro cuerpo. En pequeñas dosis, el cortisol nos ayuda a eliminar la mayoría de los aspectos desagradables del estrés, y con eso nos devuelve a la normalidad. Y te preguntarás, ¿por qué nuestros cuerpos necesitan pasar por todo este lío? Y la respuesta es bastante simple. Si no tuviéramos una respuesta del estrés inmediata y muy fuerte, nos moriríamos. El cerebro es el órgano de supervivencia más sofisticado del mundo, y todas sus complejidades se construyen hacia una única cosa, que es vivir lo suficiente para transmitir nuestros genes hacia la siguiente generación. Las reacciones al estrés nos ayudan a enfrentarnos a las amenazas que podrían impedirnos procrear. Mientras evolucionamos, las cosas que podían impedirnos procrear serían los depredadores, por ejemplo. Y lo mismo pasaría con las lesiones físicas, porque hoy en día una pierna rota es sinónimo de ir al doctor,
pero en el pasado una pierna rota a menudo significaba una sentencia de muerte. El clima del día también habría sido una preocupación y también qué tanta comida teníamos disponible para el siguiente día. Así que si nos damos cuenta, la mayoría de cosas que mencionamos son necesidades muy inmediatas. La mayoría de los problemas de supervivencia que enfrentamos en nuestros primeros millones de años no tardaban en resolverse. El depredador o nos comía o huíamos de él. Y por eso nuestras respuestas al estrés se moldearon para resolver problemas que no duraban años, sino solo un par de segundos. Nuestras respuestas fueron diseñadas para que nuestros músculos nos movieran lo más rápido posible fuera del peligro. Hoy en día nuestro estrés no se mide en momentos con depredadores, sino en horas, días y a veces meses con lugares de trabajo agitados, niños pequeños que gritan o problemas de dinero. Nuestro sistema no está diseñado para eso, y cuando las hormonas del estrés acumulan en grandes cantidades o permanecen demasiado tiempo, se vuelven bastante dañinas. Y así es como un sistema que está en perfecto estado puede desregularse lo suficiente para afectar nuestras calificaciones o nuestra vida familiar. El estrés afecta a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro tanto para bien como para mal. El estrés agudo puede aumentar el rendimiento cardiovascular. Probablemente sea la razón por esas historias que son difíciles de creer de que alguien levantó algo que era muy pesado para salvar a su hijo que estaba atrapado abajo. Pero a largo plazo, demasiada adrenalina produce cicatrices en el interior de los vasos sanguíneos. Estas cicatrices se convierten en imanes para que las moléculas se acumulen y crean bultos llamados placas. Si estas placas crecen lo suficiente, pueden bloquear los vasos sanguíneos, y si eso pasa en los vasos sanguíneos del corazón, nos da un ataque al corazón, y si pasa en el cerebro, nos da un derrame cerebral. No es de sorprenderse que las personas que experimentan estrés crónico tengan un riesgo elevado de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El estrés también afecta nuestra respuesta inmunológica. Al principio, la respuesta al estrés ayuda a equipar a los glóbulos blancos y los envía a luchar a las partes más vulnerables del cuerpo como la piel. El estrés agudo puede incluso hacer que respondamos mejor a una vacuna contra la gripe, pero el estrés crónico revierte estos efectos. Disminuye el número de glóbulos blancos, los despoja de sus armas e incluso los puede llegar a matar por completo. A largo plazo, el estrés hace estragos en partes del sistema inmune que están involucradas en la producción de anticuerpos. Juntos, estos pueden paralizar nuestra capacidad para combatir infecciones. El estrés crónico también puede persuadir al sistema inmune para que actúe incluso contra objetivos que no están atacando, como nuestro propio cuerpo. No es sorprendente entonces que las personas que experimentan estrés crónico se enfermen con más frecuencia, mucho más frecuente de hecho. Un estudio mostró que las personas estresadas tenían 3 veces más probabilidades de sufrir un resfriado común, especialmente si el estrés era de naturaleza social y duraba más de un mes. Entonces, también son más propensos a sufrir trastornos autoinmunes como asma y diabetes. Para demostrar qué tan sensible puede ser nuestro sistema inmune al estrés, basta con mirar un experimento que se realizó en la Universidad de California. Un grupo de actores que estaban capacitados practicaron la actuación con el método en el que si una escena requiere que tengan miedo, pues piensan en algo muy aterrador y luego recitan sus líneas, mientras piensan en eso. Un día los actores utilizaron ese método utilizando recuerdos felices para actuar felices y otro día lo utilizaron con recuerdos tristes para actuar tristes. Lo que se encontraron no se lo esperaban. En los días felices los actores tenían un sistema inmunológico saludable. Sus células inmunes eran abundantes, felices y fácilmente disponibles para trabajar. En los días tristes, todo esto se hizo con exámenes de sangre, los actores mostraron algo que no se esperaban, una disminución marcada del sistema inmunológico. Sus células inmunitarias no eran abundantes, ni tan robustas, ni tan disponibles para protegerse contra la infección. El estrés afecta la memoria. El hipocampo, el santuario de la memoria humana, está repleto de receptores de cortisol. Esto lo hace muy sensible a las señales del estrés. Si el estrés no es demasiado severo, el cerebro funciona incluso mejor cuando está estresado que cuando no está estresado. Puede resolver problemas de manera más efectiva y es más probable que retenga la información. Hay una razón evolutiva para esto, y es que nuestra supervivencia en la sabana dependía de recordar lo que era amenazante para nuestra vida y lo que no. Nuestros antepasados, que podían memorizar esas experiencias más rápido y recordarlas con precisión y velocidad, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no podían. De hecho, la investigación muestra que los recuerdos de las experiencias estresantes se forman casi instantáneamente en el cerebro,
y se pueden recordar muy fácilmente. Sin embargo, si el estrés es demasiado severo o prolongado, el estrés comienza a dañar el aprendizaje. Las personas estresadas no salen muy bien en las pruebas matemáticas, por ejemplo, y tampoco procesan el lenguaje de forma eficiente. Tienen memorias más pobres, tanto en forma en corto plazo como en largo plazo, y tampoco pueden concentrarse muy bien. En casi todas las formas en las que se puede probar, el estrés crónico daña nuestra capacidad de aprender. Un estudio mostró que los adultos que hacían pruebas de memoria y resolución de problemas, los adultos que tenían niveles de estrés altos se desempeñaron un 50% peor que los adultos con bajos niveles de estrés. Y eso nos interesa porque son habilidades valiosas en la escuela o trabajo. La biología detrás de este robo a nuestra inteligencia se puede describir con la historia de dos moléculas, un villano y un héroe. El villano es el cortisol, que es parte de un grupo de hormonas del estrés conocidas como glucocorticoides. Estas hormonas son secretadas por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales responden tan bien a las señales neuronales que casi parece que fueron parte del cerebro que de alguna forma se cayó hacia la mitad de nuestro abdomen. Las hormonas del estrés pueden hacer cosas de verdad desagradables al cerebro si se les da acceso libre al sistema nervioso central. Y eso es justo lo que experimentamos con el estrés crónico. Las hormonas del estrés parecen tener un gusto particular por las células del hipocampo. Esto es un problema porque el hipocampo está profundamente involucrado con muchos aspectos del aprendizaje humano. Las hormonas del estrés pueden hacer que las células del hipocampo sean más vulnerables a otras tensiones. Las hormonas del estrés pueden desconectar las redes neuronales, la red de células cerebrales que almacenan nuestros recuerdos más preciados. Por ejemplo, un guardaespaldas que estaba en el carro con la princesa Diana en la noche que ella murió, hasta el día de hoy no puede recordar lo que pasó varias horas antes o después del accidente. La amnesia es una respuesta típica al estrés severo. Las hormonas del estrés también pueden evitar que el hipocampo dé a luz a nuevas neuronas bebé. En condiciones extremas, las hormonas del estrés pueden incluso matar las células del hipocampo. Literalmente, el estrés severo puede causar daño cerebral en los tejidos que tienen más probabilidad de ayudarnos a tener éxito en la vida. Uno de los efectos más astutos del estrés prolongado es que empuja a las personas a la depresión. Y acá no nos referimos a la tristeza que hace que la gente pueda experimentar como parte normal del día a día. Tampoco el dolor que resulta de eventos trágicos como la muerte de un familiar. Nos referimos al tipo de depresión que hace que unas 800,000 personas al año intenten suicidarse. Es una enfermedad tan orgánica como la diabetes y a menudo más mortal. La exposición crónica al estrés puede llevarnos al umbral de la depresión y luego empujarnos a través de ella. La depresión es una desregulación de los procesos de pensamiento. Aquí se incluye la memoria, el lenguaje, el razonamiento cuantitativo, la inteligencia fluida y la percepción espacial. La lista realmente es larga. Pero uno de sus sellos puede no ser tan familiar, y es que muchas personas que se sienten deprimidas también sienten que no hay forma de salir de su depresión. Sienten que los golpes de la vida son permanentes y que algunas cosas nunca van a mejorar. A pesar de que hay una salida, no tienen percepción de eso. Sienten tanta impotencia que no buscan tratamiento. El cerebro parece estar consciente de todo esto y le ha dado a nuestra historia no solo el villano, sino también el héroe. A este héroe ya lo conocimos en el capítulo del ejercicio, que si se recuerdan hablamos de recordar ese dato del BDNF. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es el miembro principal de un grupo poderoso de proteínas que se llaman neurotrofinas. El BDNF en el hipocampo mantiene las neuronas vivas y creciendo en presencia de acción hostil. Mientras haya suficiente BDNF, las hormonas del estrés no pueden hacer daño. Entonces, ¿cómo se logra descomponer el sistema si tenemos a alguien que nos proteja ahí dentro? El problema comienza cuando demasiadas hormonas del estrés permanecen en el cerebro durante mucho tiempo. Eso es lo que pasa exactamente con el estrés crónico, especialmente en la indefensión aprendida. A pesar de lo maravillosas que son las fuerzas del BDNF, es posible arruinarlas si son asaltadas por un grupo de glucocorticoides suficientemente fuertes y por el suficiente tiempo. Suficientes hormonas del estrés eventualmente van a vencer las defensas naturales del cerebro y eso causa estragos. Y aquí el dato se pone bastante interesante. En cantidades suficientes, las hormonas del estrés son totalmente capaces de desactivar el gen que produce BDNF en las células del hipocampo. Así mero, no solo pueden vencer nuestras defensas naturales, sino que también pueden apagarlas. Los psiquiatras han observado durante mucho tiempo que algunas personas son más tolerantes al estrés que otras.
Los genetistas moleculares están empezando a dar con las razones, y es que el complemento genético de algunas personas las protege naturalmente contra los efectos del estrés, incluso al tipo crónico. Los científicos han aislado algunos de estos genes, y en un futuro es posible que podamos distinguir a las personas tolerantes al estrés de los que son sensibles con un simple examen de sangre. Ahora hablemos de qué tanto influye la estabilidad emocional del hogar en el rendimiento escolar, y ya casi vamos terminando con el episodio. Consideremos el caso demasiado común de niños que ven pelear a sus papás. Los niños encuentran profundamente perturbador los conflictos maritales. Se tapan los oídos, se quedan inmóviles con los puños cerrados, lloran, fruncen el ceño, piden irse o le ruegan a sus papás que se detengan. Estudio tras estudio ha demostrado que los niños, algunos desde los 6 meses, reaccionan fisiológicamente a las discusiones de los adultos. En esos momentos pueden presentar un ritmo cardíaco más rápido y una presión arterial más alta. Los niños de todas las edades que ven a sus padres constantemente drogados también tienen hormonas de estrés en la orina. Tienen más dificultad para regular sus emociones, tranquilizarse y centrar su atención en los demás. Son impotentes para detener el conflicto y recordemos que la pérdida de control nos paraliza emocionalmente. Es una influencia poderosa en la percepción del estrés. Los niños están experimentando una carga alostática. Y antes de seguir, cuando apareció esto de carga alostática en el libro no tenía ni idea de lo que significaba, entonces encontré esto en internet y me pareció bastante interesante. Dice, carga alostática significa que el cuerpo trata de recuperarse tras un evento estresante, pero no le da tiempo porque el estresor sigue activo, de manera que el cuerpo se acostumbra a vivir con esa sobrecarga. Entonces, recapitulando, el cuerpo de los niños está experimentando eso en un hogar emocionalmente inestable. Sigamos. Dado que el estrés puede afectar el aprendizaje, uno podría predecir que los niños que viven en hogares con mucha ansiedad no se van a desempeñar tan bien académicamente como los que viven en un hogar más cariñoso. Y pues eso es exactamente lo que muestran los estudios. El estrés marital en el hogar puede afectar de forma negativa el desempeño académico en casi todas las formas en las que se puede medir, y en casi cualquier edad. Los primeros estudios se centraron en los promedios de las calificaciones a lo largo del tiempo, y revelaron una diferencia bastante grande en el rendimiento entre los niños que sus papás estaban divorciando y los grupos control. Incluso cuando la pareja permanece unida, los niños que viven en hogares emocionalmente inestables tienen calificaciones más bajas y les va peor en matemáticas y lectura. Otras investigaciones demostraron que era la presencia de un conflicto y no el divorcio lo que predecía el fracaso escolar. Cuanto mayor sea el grado de conflicto, mayor va a ser el efecto sobre el rendimiento. Cuando los niños de hogares con conflicto tienen una puntuación más baja, esos niños tienen 3 veces más probabilidad de ser expulsados de la escuela o quedar embarazadas en la adolescencia, y 5 veces más probabilidades de vivir en la pobreza. La salud física se deteriora y eso aumenta el riesgo de infección. Y aunque la evidencia no es tan concluyente, datos empiezan a sugerir que los niños que viven en ambientes hostiles corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de trastornos psiquiátricos, como la depresión y trastornos de ansiedad. A medida que los niños crecen, pueden traer los efectos del estrés infantil a sus propias relaciones y vidas laborales. Para ir terminando este capítulo y el episodio, vamos a recapitular lo que vimos sobre el estrés en un par de puntos. El primer punto es que los cerebros estresados no aprenden de la misma manera. El estrés crónico, como la hostilidad en un hogar, desregula peligrosamente nuestro sistema que está construido para lidiar con estreses que solo duran un par de segundos. El tercer punto es que bajo estrés crónico, la adrenalina crea cicatrices en los vasos sanguíneos que pueden causar un ataque al corazón o un derrame cerebral, y el cortisol daña las células del hipocampo y paraliza nuestra capacidad de aprender y recordar. Y por penúltimo, individualmente el peor tipo de estrés es la sensación de que no tenemos control sobre el problema, una sensación de estar indefenso. Y ahora sí, por último, el estrés emocional tiene un gran impacto en la sociedad, en la capacidad en que los niños pueden aprender en la escuela y en la productividad de los empleados del trabajo. Entonces, amigos, con esto concluimos una parte del libro Brain Rules o Tu cerebro manda, de John Medina. Este es un libro que a mí me gusta en serio mucho. Yo puedo hacer 3 capítulos de esto y aún así no estoy abarcando toda la información del libro, entonces realmente recomiendo que si te lo quieres leer, te lo leas porque a mí me encanta. Con eso llegamos al fin del episodio. Gracias por escuchar hasta acá. Si puedes compartir este episodio con alguien que crees que le vaya a gustar o servir, te lo agradecería mucho. Ya está en YouTube.
Espero, tiene que estar. Entonces, nos vemos en el próximo episodio, dentro de una semana. Bye.